El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, J.R.R. Tolkien. Prefacio. Esta narración nació mientras se narraba, hasta convertirse en la historia de la Gran Guerra del Anillo e incluir muchos atisbos de la historia aún más antigua que la antecede. Fue iniciada poco después de haberse escrito El Hobbit y antes de que se publicase en 1937, pero no continúe esta secuela, pues primero desee completar y ordenar la mitología y las leyendas de los días antiguos que habían empezado a cobrar forma años antes. Quería hacer esto para mi propia satisfacción y tenía pocas esperanzas de que otra gente pudiera interesarle este trabajo, sobre todo porque era de inspiración originariamente lingüística y fue comenzando para proporcionar un necesario fondo histórico a las lenguas élficas, cuando aquellos a quienes solicité opinión y consejo cambiaron. Pocas esperanzas, por ninguna esperanza. Volví a la secuela animado por los lectores que me pedían más información sobre los hobbits y sus aventuras, pero la historia fue llevada inexorablemente al mundo más viejo y de alguna manera se convirtió en un relato del fin y del acabamiento de ese mundo antes de que fuera contado. El principio y el medio. El proceso había comenzado mientras escribía El Hobbit, donde hay ya algunas referencias al material más antiguo: Elrond, Golding, los altos elfos y los orcos, así como lo que había alcanzado a vislumbrar en cosas que eran más altas o más profundas o más oscuras que la superficie. Durin, Moria, Gandalf, el nigromante, el anillo. El descubrimiento del significado de estos atisbos y de la relación que tenían con las viejas historias me llevó a la tercera edad y a su culminación en la Guerra del Anillo. Aquellos que requirieron más información sobre los hobbits lo consiguieron eventualmente, pero tuvieron que esperar un largo tiempo, pues la composición de El Señor de los Anillos continuó a intervalos desde 1936 a 1937, periodo en el que yo tenía muchas obligaciones que no descuidé y muchos otros intereses como profesor que muy a menudo me absorbían. El retraso se alargó, por supuesto, con el estallido de la guerra en 1939 y el año concluyó cuando el relato no había alcanzado aún el fin del libro 1. A pesar de la oscuridad de los próximos 5 años, descubrí que ahora la historia no podía ser abandonada por completo y continuó adelante, principalmente de noche, hasta que llegué a la tumba de Balin, en Moria. Allí me detuve un largo rato. Pasó casi un año antes que retomara la historia, y a fines de 1941 llegué a Lothlórien y el Río Grande. Al año siguiente escribí los primeros esbozos de lo que sería el libro 3 y el comienzo de los capítulos 1 y 3 del libro 5, y me detuve cuando los fuegos llameaban en Honorien y Theoden. Llegó al Valle Sagrado, la visión se había parado, y no era tiempo de ponerse a pensar. Fue en 1944 cuando, abandonado los cabos sueltos y perplejidades de una guerra que me tocaba conducir, me obligué a narrar el viaje de Frodo a Mordor. Estos capítulos, que eventualmente se convertirían en el libro 6, fueron escritos y remitidos como un serial a mi hijo Christopher, entonces en África del Sur, con la RAF. No obstante, pasaron otros 5 años antes de que el relato alcanzase su forma actual. En ese tiempo cambié de casa, cátedra y colegio, y las jornadas eran menos oscuras, pero no menos laboriosas. Y ahora que había llegado al fin, había que revisar todas las historias y en verdad reescribirla hacia atrás, y yo mismo tenía que pasarla
a máquina una y otra vez, pues el costo de una dactilógrafa profesional estaba fuera de mi alcance. El Señor de los Anillos ha sido leído por mucha gente desde que al fin apareció impreso, y me gustaría decir algo aquí a propósito de las muchas opiniones o atisbos que he recibido o leído en relación con los motivos y el significado del relato. El primer motivo fue el deseo de un cuentista, probar la mano de una historia realmente larga, que mantendría la atención del lector, lo divertiría, lo deleitaría y a veces quizá lo excitaría o lo conmovería profundamente. No tenía otra guía que mis propios sentimientos acerca de lo que es atractivo o conmovedor, y para algunos esta guía no era por supuesto adecuada. Algunos de los que leyeron el libro, o al menos que lo reseñaron, lo han encontrado aburrido, absurdo o despreciable, y yo no tengo por qué quejarme, pues pienso casi lo mismo acerca de sus obras, o de los tipos de libros que evidentemente prefieren. Pero aún desde el punto de vista de muchos de los que han disfrutado de mi narración, hay cuestiones insatisfactorias. Quizá no sea posible en un relato tan largo contentar de continuo a todo el mundo, pues descubrí en las cartas que me enviaban que los pasajes o capítulos que para algunos eran un defecto, eran para otro motivo de alabanza. El más crítico de los lectores, yo mismo, encuentra ahora muchos defectos menores y mayores, pero como por fortuna no estoy obligado a reseñar el libro o escribirlo de nuevo, no los tendré en cuenta, excepto uno que ya ha sido señalado por otra gente. La obra es demasiado corta. En cuanto a algún significado anterior o mensaje, no hay ninguna de las intenciones del autor. A medida que la historia crecía, iba desarrollando raíces en el pasado y echaba ramas inesperadas, pero el tema principal ya estaba decidido en un comienzo por la inevitable elección del anillo como eslabón entre la nueva historia El Hobbit, el capítulo crucial. La sombra del pasado es una de las partes más viejas de la narración. Fue escrito mucho antes de que las prefiguraciones de 1939 se hubieran convertido en una amenaza de desastre inevitable. Desde ese punto la narración se desarrollaría esencialmente a lo largo de las mismas líneas. Si el desastre llegaba a evitarse, las fuentes son episodios que yo llevaba en la mente desde hace tiempo, o que en algunos casos yo había sido escritos, y a poco o nada de esto fue modificado por la guerra que había estallado en 1939 o por sus secuelas. La guerra real no se parecía a la guerra legendaria, ni en su proceso ni en su conclusión. Si hubiera inspirado o encaminado el desarrollo de la leyenda, entonces por cierto, el anillo habría sido utilizado contra Sauron, no habría sido aniquilado sino esclavizado, o Barad-dûr hubiera sido ocupada o no destruida. Saruman, como no puede apoderarse del anillo, envuelto en las confusiones y traiciones de la época, hubiera encontrado en Mordor los eslabones perdidos de sus propias investigaciones sobre la historia del anillo, y no habría tardado en fabricar un gran anillo propio con el que podría desafiar el Señor de la Tierra Media. En ese conflicto ambos bandos hubieran odiado y despreciado a los hobbits, no hubieran sobrevivido mucho tiempo ni siquiera como esclavos. Podrían haberse ideado otros cambios de acuerdo con los gustos y opiniones de los aficionados o las alegorías o las referencias tópicas, pero detesto cordialmente la alegoría en todas sus manifestaciones y siempre me ha parecido así desde que me hice bastante viejo y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia, auténtica o inventada, de variada aplicabilidad del pensamiento y la experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden
la apariencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un pretendido dominio del autor. Un autor no puede, por supuesto, dejar de ser afectado por su propia experiencia, pero los modos en el que germen de una historia utiliza el suelo fértil de la experiencia son extremadamente complejos, y cualquier intento de definir el proceso no es más que el mero atisbo de una evidencia inadecuada, ambigua. Es también falso, aunque naturalmente atractivo, cuando la vida de un autor y de lo crítico coinciden en el tiempo. Suponer que el movimiento de las ideas o los acontecimientos de la época sean necesariamente las influencias más poderosas. Uno en verdad tiene que encontrarse bajo la sombra de los años de la guerra para sentir toda su opresión, pero a medida que los años pasan parecen olvidarse que ser joven en 1914 no era una experiencia menos odiosa de la que vivir en 1939 y los años siguientes en 1918. Solo uno de mis amigos íntimos no había muerto, o para hablar de un asunto menos doloroso, algunos han supuesto el saneamiento de la comarca. Refleja la situación de Inglaterra y el tiempo en que yo estaba concluyendo mi relato no es así. El capítulo es parte esencial del argumento, previsto desde un comienzo, aunque modificado en ese caso por el carácter de Saruman, tal como se desarrolló en la historia. Sin tengo que decirlo, ningún significado alegórico ni está basada en una experiencia, aunque la situación económica era muy distinta, muy anterior. El país en que pasé mi infancia había sido realmente destruido antes de que yo tuviera 10 años, en días en que los coches de motor eran raros. Yo nunca había visto uno, y los hombres construían todavía trenes suburbanos. He visto recientemente en un periódico la imagen de la última decrepitud de un molino de grano que tiempo atrás me había parecido tan importante. Nunca me gustó el aspecto del joven molinero, pero su padre, el viejo molinero, tenía una barba negra y no se llamaba Arenas. Prólogo 1. De los hobbits. Este libro trata principalmente de los hobbits, y el lector descubriría en sus páginas muchos del carácter o algo de la historia de este pueblo. Podría encontrarse más información en los extractos del Libro Rojo de la Frontera del Oeste que han sido publicados con el título del Hobbit. El relato tuvo su origen en los primeros capítulos del Libro Rojo, compuesto por Bilbo Bolsón. El primer Hobbit fue famoso en el mundo entero, y que el título Historia de una ida y de una vuelta, pues contaba el viaje de Bilbo hacia el este y la vuelta, aventura que más tarde complicaría a todos los hobbits en el importante acontecimiento en aquí se relata. No obstante, muchos querrán saber desde un principio algo más de este pueblo notable, y quizá algunos no tengan el libro anterior. Para esos lectores se han reunido aquí algunas notas sobre los puntos más importantes de la tradición Hobbit, y se recuerda brevemente la primera aventura. Los Hobbits son un pueblo sencillo y muy antiguo, más numeroso en tiempos remotos que en la actualidad. Amaban la paz, la tranquilidad y el cultivo de la buena tierra, y no había para ellos paraje mejor que un campo bien aprovechado y bien ordenado. No entienden, ni entendían, ni gustaban de maquinarias más complicadas que una fragua, un molino de agua o un telar de mano. Aunque fueron muy hábiles con toda clase de herramientas, en otros tiempos desconfiaban en general de la gente grande, como nos llaman, y ahora nos eluden con terror y es difícil encontrarlos. Tienen el oído agudo y mirada penetrante, y aunque engordan fácilmente y nunca se apresuran,
Si no es necesario, se mueven con agilidad y destreza. Dominaron desde un principio el arte de desaparecer rápido y en el silencio cuando la gente grande con la que no querían tropezar se les acercaba casualmente. Y han desarrollado este arte hasta el punto de que los hombres puedan parecerles verdadera magia, pero los hobbits jamás han estudiado magia de ninguna índole. Y esas rápidas desapariciones se deben únicamente a una habilidad profesional que la herencia, la práctica y una íntima amistad con la tierra han desarrollado tanto que es del todo inevitable para las razas más grandes y desmañadas. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. La estatura es variable entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Hoy pocas veces alcanzan los 3 pies, pero se dicen que en otros tiempos eran muy altos, de acuerdo con el libro rojo, Pandora's Tour. Apodo del acuerdo del libro rojo, Pandora's Tour, toro bramador, hijo de Eowyn II, medía 4 pies y medio era capaz de montar a caballo en los archivos de los hobbits. Se cuenta que solo fue superado por 2 famosos personajes de la antigüedad, pero de este hecho curioso se habla del presente libro. En cuanto a los hobbits de la comarca de quienes trata, esas relaciones conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad, y fueron entonces un pueblo feliz. Vestían de muy rara vez usaban zapatos, pero las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuerpo, fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado muy parecido al pelo en las cabezas del color castaño casi siempre. Por esta razón el único oficio que practicaban poco era el zapatero, pero tenían dedos largos y habilidosos que les permitían fabricar muchos otros objetos útiles y agradables. En general los rostros eran bonachones, con hermosos anchos de los ojos vivos, mejillas rojizas y bocas dispuestas a la risa, a la comida y a la bebida. Reían, comían y bebían a menudo de buena gana. Les gustaban las bromas sencillas en todo momento. Comer 6 veces al día, cuando podían, eran hospitalarios, aficionados a las fiestas, hacían regalos espontáneamente y los aceptaban con entusiasmo. Es en verdad evidente que a pesar de un alejamiento posterior los hobbits son parientes nuestros, están más cerca de nosotros que los elfos, y aunque de los mismos enanos antiguamente hablaban las lenguas de los hombres, adaptadas a su propia modalidad y tienen casi las mismas preferencias y aversiones de los hombres, más ahora es posible descubrir qué consiste nuestra relación con ellos. El origen de los hobbits viene de muy atrás, de los días antiguos ya perdidos y olvidados. Solo los elfos conservan algún registro de esa época desaparecida y sus tradiciones se refieren casi únicamente a la historia élfica, historia donde los hombres aparecen muy y de cuando en cuando. A los hobbits ni siquiera se le menciona. Sin embargo, es obvio que los hobbits vivían en paz en la Tierra Media muchos años antes que cualquier otro pueblo advirtiese siquiera que existían. Y como el mundo se pobló luego de extrañas e incontables criaturas, esta gente pequeña parecía insignificante, pero en los días de Bilbo y de Frodo, heredero de Bilbo, se transformaron de pronto a pesar de ellos mismos en importantes y famosos. Perturbaron los concilios de las grandes y de los sabios. Aquellos días, la tercera edad de la Tierra Media, han quedado muy atrás y la conformación de las tierras en general han cambiado mucho, pero las regiones en que vivían entonces los hobbits eran sin duda la misma de ahora, el noroeste del viejo mundo al este del mar. Los hobbits del tiempo de Bilbo no sabían de dónde venían el deseo de conocimiento fuera de las ciencias genealógicas. No era común entre ellos, pero habían aún descendientes de antiguas familias que estudiaban sus propios libros, hasta recogían de los elfos, los enanos y los hombres, noticias de épocas pasadas y de tierras distintas. Los recuerdos propios comienzan luego de que se establecieron en la comarca y las leyendas más antiguas apenas si se remontan poco más allá de los días del éxodo. Está perfectamente claro
No obstante, a través de estas leyendas en el que puede descubrirse el lenguaje y las costumbres de los hobbits. En que ha pasado muy lejano, ellos también se desplazaron hacia el oeste, como muchos otros pueblos en las historias primitivas. Hay referencias oscuras en los tiempos que moraban en los altos valles del Anduin, entre los lindes del gran bosque verde y las montañas nubladas. No se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo y el peligro cruce de las montañas nubladas. Se sabe con certeza por qué emprendieron más tarde el arduo peligroso. Hobbits hablan de la multiplicación de los hombres en la tierra, de una sombra que cayó sobre la floresta y la oscureció, por lo que llamada desde entonces el bosque negro. Antes de cruzar las montañas de los hobbits ya se habían dividido en tres ramas en tantos diferentes: los pelosos, los fuertes y los alvos. Los pelosos eran de piel oscura, cuerpo menudo, cara lampiña y no llevaban botas. De manos o pies bien proporcionados y ágiles, preferían las sierras altas y las laderas de las colinas. Los fuertes eran muy anchos, la constitución más sólida, tenían pies y manos más grandes, preferían las llanuras y las orillas de los ríos. Los olvos, de piel y cabellos más claros, eran más altos y delgados que los otros, amaban los árboles y los bosques. Los pelosos tuvieron relación con los enanos en tiempos remotos y vivieron durante mucho tiempo en las estribaciones montañosas. Fueron los primeros en desplazarse hacia el oeste y vagabundearon por alrededor hasta las cimas de los vientos, mientras los otros permanecían en las tierras ásperas. Era la especie más normal, representativa y numerosa de los hobbits, y también la más adestaria, y lo conservó durante más tiempo el hábito ancestral de vivir en túneles y cuevas. Los fuertes vivieron muchos años a las orillas del río Grande. Muchas gracias.